Bueno, para terminar y cerrar un poco lo que tiene que ver con metabolismo, vamos a hablar de la encrucijada metabólica, a partir del cual existen tres moléculas que solo hemos nombrado, que son moléculas o grupos moleculares que divergen y conectan determinados grados de metabolismo, ¿sí? Tanto lipídico, proteico, como de los hidratos de carbono. Entonces, tenemos tres moléculas, la glucosa 6-fosfato, el piruvato y acetil-CoA, muy conocidas por nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense que la glucosa 6-fosfato puede evolucionar hacia, ¿sí?, estos elementos que lo vamos a ver en este gráfico que lo vemos acá, en la mano derecha. Ahí tenemos, por mi pantallita. Entonces, glucosa 6-fosfato, tomemos perspectiva, la glucosa ingresaba a la célula y era este, una glucoquinasa, una exoquinasa, la cual estaba en la mitocondria, en el hígado, en el músculo, ¿sí? Era, vamos a decir, se agregaba un fosfato que generaba justamente, la atrapaba, ¿no? Entonces ahí teníamos la glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato puede tomar diversos caminos. El primer camino es que, en caso de que no se utilice la glucosa, ¿sí?, se va a almacenar formando glucógeno, ¿sí? O sea, glucógeno génesis, ¿sí? Tanto en las células hepáticas como musculares. Es un proceso obviamente reversible, como muestra acá. Por otro lado, si estamos en el hígado, por ejemplo, esa glucosa, a través de una fosfatasa, puede liberarse del fosfato y salir hacia la sangre. ¿Ya? Vemos que el hígado era un regulador justamente de la glucemia. O sea que la glucosa 6-fosfato salía, ¿sí?, en forma de glucosa, porque se le quita el fosfato a través de la fosfatasa, hacia el torrente sanguíneo. Por otro lado, la glucosa 6-fosfato puede ser el sustrato para formar ribosa 5-fosfato y entrar a lo que es el ciclo de las pentosas, ¿sí?, reduciendo NAD y además estableciendo la estructura para formar principalmente ARN y ADN. Es otro, ¿sí?, de los circuitos que puede evolucionar y redirigir la glucosa 6-fosfato. Y el más estudiado, o lo que más hemos desarrollado, es que en presencia de una demanda metabólica, la glucosa 6-fosfato ingresa, ¿sí?, a la glucólisis, primariamente en el citosol, para dar justamente piruvato y en ese proceso, ¿sí?, formar 2 ATP, y reducir la... ¿ah? O sea, que ese sería el rol principal, hacia lo que puede evolucionar la glucosa 6-fosfato. Ahí entramos en la otra molécula, que es el ácido pirúvico, ¿sí? El ácido pirúvico, que también va a tener una serie de evoluciones. ¿Sí? A partir del ácido pirúvico, si ese ácido pirúvico hay reducción de oxígeno o falta de oxígeno, ¿sí?, va a recibir el hidrogenión del NAD que se redujo en la glucólisis y se va a reducir a ácido láctico, ¿sí? Por eso se da justamente en cuando tenemos déficit o ausencia de oxígeno en reacciones anaeróbicas. Por otro lado, el ácido pirúvico formaba parte, vamos a decir, del circuito músculo-hígado del ciclo eh, de alanina glucosa, ¿sí? A tal punto de que el ácido pirúvico puede recibir, ¿sí?, el grupo amino de los aminoácidos que también se van degradando durante la contracción muscular y transformarse en la alanina, ¿sí?, que se iba a dirigir justamente hacia el hígado para dejar justamente ese grupo amoníaco y volver a transformarse en piruvato, glucosa y ser ocupado por la parte muscular. Como si esto fuera poco, ¿sí?, el ácido pirúvico, fíjense, puede evolucionar, ¿sí?, hacia, vamos a decir, la glucólisis, ¿sí? ¿Ah?
y también hacia, o sea, diríamos, por medio de la descarboxilación oxidativa, ingresar justamente al ciclo de Krebs, ¿no? O incluso, ¿sí?, dirigirse a la formación de acetilcoenzima A. Es decir, para que para que el ácido pirúvico pueda proveer para ingresar al ciclo de Krebs, se va a transformar principalmente en acetil-CoA y de ahí, obviamente, dirigirse al ciclo de Krebs, ¿no? Este es el proceso de descarboxilación oxidativa. Como nosotros vemos acá, el acetilcoenzima A no se puede transformar en ácido pirúvico, ¿sí? Es una reacción unidireccional, ¿ah? Por tal razón, ¿sí?, es uno de los elementos en los que puede evolucionar justamente el acetilcoenzima, digamos, el ácido pirúvico en acetilcoenzima A. Ahora, la acetilcoenzima A, ¿sí?, que proviene del ácido pirúvico, fíjense que puede ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí?, que de hecho es lo que hace con mayor frecuencia, o ser el sustrato para la síntesis, fíjense, de lípidos, ácidos grasos, colesterol, incluso cuerpos cetónicos y ciertos tipos de aminoácidos. Es decir, los aminoácidos por transaminación pueden transformarse en acetil-CoA y la acetil-CoA en aminoácidos. Lo mismo los segmentos de los cuerpos carbonados, ¿sí?, que pueden formar ácidos grasos y cuerpos cetónicos en reacciones bidireccionales, reversibles, no así con el colesterol. Y estos obviamente forman triglicéridos. Entonces, con esto lo que podemos observar es que estas moléculas nos dan pie principalmente a la conexión. Por eso se llama encrucijada metabólica, a la conexión de los diferentes tipos de metabolismo. En este contexto, y teniendo en cuenta el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo lipídico y el metabolismo de los aminoácidos, es decir, de la proteína, tenemos dos situaciones que describen. El metabolismo durante el estado de absorción y el metabolismo durante el estado de posabsorción, ¿sí? Entonces, fíjense que se va a dar una serie de situaciones a partir del cual, en presencia, o sea, cuando estamos en plena etapa de absorción, ¿sí?, una serie de reacciones químicas metabólicas en esa etapa. Y la vamos a ir viendo. Fíjense, voy a correr mi barrita del sur. Bueno, la glucosa, una vez que se absorbió y entra obviamente a la circulación, ¿sí?, vemos que puede producir, o sea, ingresar, ¿sí?, a los tejidos de acuerdo a su demanda metabólica y producir glucólisis, ¿sí? Entonces, esto representa la glucólisis, ¿ah? En la absorción, principalmente en estado posabsortivo, o, perdón, en estado de absorción. ¿Qué pasa con los aminoácidos? Cuando son, diríamos, absorbidos para la circulación y van a ir al hígado, donde se va a producir su catabolismo. Principalmente, ¿sí?, para transformarse, o sea, en el hígado, los aminoácidos se van a ensamblar, si se quiere, ¿eh?, formando, ya sea nuevas proteínas, ¿sí?, o incluso cetoácidos, ¿sí?, que se pueden transformar también en ácidos grasos. Entonces, los aminoácidos, ¿sí?, recuerden que no tenemos un lugar donde se almacenan los ácidos grasos, sino que más bien van a ir recirculando y formando nuevas proteínas, ¿sí?, van diríamos, dirigirse hacia el hígado y hacia el músculo, como podemos ver acá, formando nuevas proteínas e incluso, ¿sí?, formando cetoácidos. Como vemos también, ¿sí?,
los triglicéridos, tenemos glucosa, aminoácido, triglicéridos, los triglicéridos pueden almacenarse, ¿sí? Pueden ir a almacenarse al tejido adiposo, ¿sí? Es decir, los kilomicrones, que habíamos visto justamente su metabolismo, que a medida que van pasando por la sangre, ¿sí? A medida que van estimulando su APO2, van estimulando la lipasa y eso genera degradación en ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Y algunos se van a ir depositando directamente, ¿sí? En el tejido adiposo, como una forma de almacenarse, ¿no? Muy bien. Ahora, vemos que la glucosa ingresa al hígado, ¿sí? Como vemos acá, como también ingresa al músculo, ¿ah? La glucosa ingresa al músculo, ingresa al hígado y puede, ¿sí? En caso de no necesitarse, almacenarse en forma de glucógeno. Estamos en estado absortivo. La glucosa ingresa y forma glucógeno, se hace empaqueta. Glucógenogénesis. También, fíjense que la glucosa, una vez que ingresa, ¿sí? Sobre todo a la parte hepática, puede dar sustratos, como en la reacción quiebre, ¿sí? Que es el gliceraldehído trifosfato, que va a formar triglicéridos, ¿sí? O sea, forma ácidos grasos, cosa. Da el sustrato para formar justamente triglicéridos, ¿sí? Eso se denomina justamente lipogénesis. Esos triglicéridos pueden almacenarse tanto en el hígado como transportarse mediante las lipoproteínas al tejido adiposo, las conocidas VLDL. ¿Sí? Habíamos hablado con el metabolismo de los lípidos. Todas estas actividades están estimuladas por la insulina, principalmente. ¿Ah? Entonces, durante el periodo de absorción hay difusión facilitada de la glucosa, ¿sí? Hacia las células, recuerden los GLUT, transporte activo de aminoácidos hacia las células, los PET, gluconeogénesis, es decir, ¿sí? Glucogenogénesis, perdón, sigue glucógeno tanto en el músculo como en los hepatocitos, ¿sí? Síntesis de proteína, que habíamos visto que también se daba en el músculo y que se daba también en el hígado, pero se puede dar justamente en todas las células. Y acá no solamente la insulina me produce o estimula eso, sino también las hormonas tiroideas y los factores de crecimiento, ¿sí? Similar a la insulina, e incluso lipogénesis, ¿sí? En los hepatocitos y células adiposas. Veíamos que se generaba, ¿sí? Almacenamiento tanto de los hidratos de carbono como de los lípidos. Ahora bien, ¿qué pasa durante el estado post-absorción? Es decir, pasadas las 4 horas aproximadamente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, van a haber una serie de reacciones muy importantes. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que se busca en esta etapa, ¿sí? Es mantener la glucosa en sangre. Es decir, recordemos que tenemos órganos glucodependientes, ¿sí? Entonces, pasadas las 4 horas, la mayor cantidad de glucosa y lípidos ingresó a las células. Pero el cuerpo necesita mantener o debe mantener la concentración de glucosa a nivel sistémico porque hay órganos como la retina, el cerebro, que habíamos nombrado anteriormente, que necesitan de la glucosa. Entonces, en el estado post-absortivo ocurren dos cosas. Primero, yo tengo que mantener la concentración de glucosa en sangre. Y segundo, hay una serie de mecanismos que aseguran que esos órganos, como el cerebro, la retina, ¿sí? Células fetales, este, tengan asegurada
la glucosa como fuente energética. Por lo tanto, también se produce mecanismo para ahorrar la glucosa, ¿sí? Es decir, no gastar glucosa para todos los tejidos y tratar de disponer de otros sustratos que permitan a las células obtener energía, ¿sí? O sea, se produce lo que sería el ahorro energético. Vamos a ver a partir de desde qué situación nosotros hablamos de ahorro energético. Bien, entonces, ¿qué eventos van a empezar a ocurrir? ¿Sí? Fíjense acá tenemos, vamos a nombrar. Tenemos los triglicéridos, ¿sí? O sea, el tejido adiposo, tenemos el corazón, tenemos el músculo esquelético, tenemos el hígado y tenemos el cerebro, ¿sí? ¿Ah? Si miramos el corazón y el cerebro, ya tenemos dos órganos muy importantes y obviamente en el centro del hígado, ¿sí? Rodeado de la circulación, justamente para mantener esa homeostasis. Entonces, ¿qué es lo que se va a ir produciendo, ¿sí? A lo largo de esta historia? Bueno, fíjense que el glucógeno hepático, ¿sí? Para tratar de solventar estas demandas metabólicas en estado posabsortivo, produce glucogenólisis a nivel hepático, ¿sí? ¿Tá? Que me dispone de glucosa para que el cerebro tenga glucosa, ¿sí? Principalmente. Y en el músculo, ¿sí? También se produce glucogenólisis, lo que pasa que en el músculo no puede salir la glucosa porque no tiene la fosfatasa, ¿sí? Entonces se utiliza lo indispensable para mantener las contracciones musculares. Por otro lado, se produce lipólisis, ¿sí? Lipólisis, que da justamente lo contrario, fíjense acá, lo contrario a la lipogénesis, o sea, los triglicéridos se separan en glicerol y ácidos grasos, que como vemos, ¿sí? Los ácidos grasos podían ingresar a la beta oxidación y el glicerol se usaba como sustrato para formar gliceraldehído trifosfato y de ahí formar o ácido pirúvico o glucosa. ¿Tá? Obviamente que el glicerol y los ácidos grasos salen a la circulación, los ácidos grasos se dirigen también al hígado, donde formaban acetil-CoA y ese exceso se transformaba en cuerpos cetónicos, ¿sí? O se van hacia los tejidos, ¿sí? Donde se consume justamente en forma de ATP, y el glicerol va a ingresar al hígado para transformarse, como dijimos, en glucosa, ¿sí? Eso sería la lipólisis, que se produce en el tejido adiposo. ¿Qué más se puede suceder? Todo esto, fíjense que empezamos con la parte de triglicéridos que me favorece la utilización energética ahorrando un poco de glucosa. En el músculo, como dijimos nosotros, ¿sí? Sobre todo en las etapas pasadas, obviamente el periodo posabsortivo, ayuno, inanición, ¿sí? Recordemos que tenemos lo que sería un ayuno temprano y un ayuno, vamos a decir, prolongado o inanición. El ayuno temprano sería entre 4 y 16 horas después del último alimento, y ya el ayuno prolongado y inanición sería entre 16 a 24 horas sin comer. ¿Ah? Entonces, en esa etapa se produce justamente el catabolismo proteico a partir del cual en el músculo, ¿sí? Se generaban aminoácidos que justamente iban a ser transportados, ¿sí? En lo que era el ciclo alanina-glucosa, ¿se acuerdan? Hacia la región hepática, en el cual los aminoácidos, ¿sí? A nivel del hígado se iban a desaminar, o sea, el piruvato, la alanina se iba a desaminar, ¿sí? Generando sustrato para generar glucosa o incluso cetoácidos, ¿sí? Recordemos que el alfa-cetoglutarato era un cetoácido, que el piruvato era un cetoácido de la alanina para formar justamente glucosa. ¿Qué otra cuestión? Se va a producir lo que es la glucogénesis. Fíjense, gluconeogénesis.
es decir, la formación de glucosa a partir del glicerol, a partir de cetoácidos o a partir de ácido láctico. Es otra de las cuestiones que van a estar presentes, ¿sí?, en el hígado para solventar y mantener la glucosa en sangre. Ahora bien, otra de las cuestiones que va a estar presente, fíjense, muy relacionada con el paso número 3, es justamente el catabolismo de los ácidos grasos, ¿sí?, a nivel periférico, ¿sí? El catabolismo del ácido láctico, ¿sí? Recordemos que el ácido láctico se producía en ausencia de oxígeno, ¿sí?, para dar energía, justamente. Nuevamente, lo que son los catabolismos de aminoácidos, ¿sí? Catabolismo de aminoácidos, ¿eh?, para, a partir de los aminoácidos, generar ATP, y la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí?, que también me van a generar justamente, sobre todo fíjense en el cerebro, sobre todo en la etapa de inanición, el cerebro se adapta para, a partir de los cuerpos cetónicos, obtener energía si pasa mucho tiempo sin recibir, o sea, si ve que la glucosa ya no puede solventar las demandas, ¿sí?, energéticas del cerebro. Si el cerebro es un órgano glucodependiente, pero en una situación específica como la inanición, o sea, un ayuno muy prolongado, ¿sí?, va a utilizar los cuerpos cetónicos. En esta etapa, un poquito para atrás, fíjense que en el estado post-absorción, como dijimos, se produce la degradación del glucógeno, de los triglicéridos, ¿sí?, de las proteínas, ¿sí? Siempre fíjense que estamos en el hígado, en las fibras musculares, en el tejido adiposo, ¿sí? Inclusive la formación de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, ¿sí?, que se generan principalmente en el hígado. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que estimulan esto? Bueno, el glucagón, ¿sí? Vemos que el glucagón participa en la glucogenólisis, hormona obviamente pancreática. La adrenalina, sabemos que es una neurohormona, ¿sí?, que se libera a nivel renal, ¿sí?, ya sea por vía sanguínea, ¿no?, y como neurotransmisor. El cortisol, fíjense que el cortisol es una hormona lipolítica, proteolítica, muy importante, porque el cortisol, en presencia de cortisol, se liberan abundantes ácidos grasos, ¿sí?, justamente para ser utilizado como fuente energética. Por eso es que en los periodos inflamatorios el cortisol actúa para darnos mayor sustrato energético. Factores de crecimiento, hormonas tiroideas, ¿sí?, son factores, son hormonas que también van a, diríamos, colaborar con la lipólisis, ¿sí? Es decir, que en el estado absortivo predomina la insulina. En el estado postabsortivo, vamos a decir que el glucagón, la adrenalina, el cortisol, como principales hormonas, ¿sí?, de la etapa postabsortiva. Ahora sí, muchas gracias.